bom dia a todos. Bem-vindos a esta terceira sessão do colóquio, em que, depois de termos olhado sobretudo a realidades intrínsecas à Diocese, digamos assim, embora sempre nesta ótica de um poder entre poderes, vamos agora debruçar-nos mais claramente sobre as relações, neste caso do terceiro painel, entre o episcopado e os poderes seculares, a uma escala que já não é só a Diocese do Porto e, no caso do professor Ayala, vai alargar-se ao conjunto do espaço peninsular, ou pelo menos ao grande reino de Leão e Castela. No caso da Maria João, vai restringir-se mais ao espaço português. Eu passo, desde já, a apresentar o professor Carlos Ayala, que é uma tarefa tão difícil que se torna de alguma maneira simples, porque vou ser necessariamente breve. O professor Carlos Ayala é professor catedrático da Universidade Autónoma de Madrid e, depois de se ter iniciado na investigação à volta de temas de história política, acabou por concentrar o essencial do seu trabalho das ordens militares na Península Ibérica. É o especialista neste momento neste assunto, é o autor de uma grande síntese sobre as ordens militares hispânicas e, de lá para cá, além de continuar a estudar estes temas e os problemas da Guerra Santa, tem também dedicado especial atenção à relação entre poder régio e eclesiásticos e episcopado em particular durante os séculos da Alta e Plena Idade Média. É nesse caminho de investigação que se insere a comunicação que hoje nos traz e passo de imediato a palavra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor André Márquez por la presentación. Muchas gracias a los organizadores y especialmente al doctor Luis Carlos Amaral por esta invitación que me permite volver a Portugal y experimentar pues, el cariño, la generosidad de todos ustedes. Ya es un clásico el que los españoles, o muchos por lo menos de los españoles, tengamos que excusarnos por no poder dirigirnos a ustedes en portugués. Lo siento de verdad, pero hay casi un problema de incapacidad. Yo son muchos los años que llevo viniendo a Portugal y no soy capaz de hablar su lengua. Lo siento de verdad. Bien, como es poco el tiempo de que disponemos, yo me voy a centrar en el texto que he preparado y de esa manera yo creo que va a ser más fácil para no exceder el tiempo asignado. En los 150 años que transcurren entre mediados del siglo XI y finales del XII, asistimos a un interesante fenómeno de visibilización y de consolidación de las iglesias de los reinos de León y de Castilla. Con anterioridad a este periodo, la estructura eclesial, muy poco desarrollada, había constituido un mero apéndice del poder real. De este modo, no era fácil o no es fácil un acercamiento individualizado a la institución, ni mucho menos a los responsables de la misma, los obispos. La situación cambia de manera evidente a partir de mediados del siglo XI. El Concilio de Collanza de 1055 es un hito muy importante. A partir de entonces, la Iglesia del Occidente peninsular empieza a adquirir un cierto protagonismo relativamente autónomo y en consecuencia a perfilarse como una institución que, estando muy cerca ciertamente del poder político, no se integra en él hasta prácticamente su disolución. El proceso, que culminará al filo del año 1200, es básicamente el resultado de dos factores. En primer lugar, el consolidado surgimiento de una Iglesia universal que desde los presupuestos del reformismo gregoriano
aspira a controlar el conjunto de la naciente cristiandad. En segundo lugar, la progresiva institucionalización de las monarquías, un proceso entonces iniciado y en buena parte desarrollado en la segunda mitad del siglo XII. Pontificado y monarquía, desde perspectivas y supuestos muy distintos, estimulan el desarrollo institucional de las iglesias. La tensión dialéctica entre el poder papal y el poder real facilita un desarrollo que, aunque casi desde el principio obedece más a la lógica de los reyes que a la de los papas, ayuda en cualquier caso a consolidar estructuras de organización y a facilitar el progresivo protagonismo de los obispos. A partir de lo expuesto es posible hacer el seguimiento de este proceso de visibilización y de consolidación al que me he referido a través de una serie de fases marcadas por hitos muy significativos. Como acabamos de indicar, el protagonismo en ellas fue, en la mayoría de los casos, la corte del rey, pero también cabe puntualmente adjudicárselo a la curia pontificia. Enunciemos brevemente de qué fases e hitos estamos hablando. En primer lugar, nos referimos al modelo ideológico de Fernando I. La expresión es del profesor García de Cortázar y con ella se pretende aludir al primer programa político de fundamentación legitimadora que la monarquía construye en la península en época post-visigoda. Y lo construye sobre la realidad de una iglesia que reclama, lógicamente en contrapartida, una significativa cuota de protagonismo. El hito de referencia es, evidentemente, el Concilio de Coyanza de 1055 y su correspondiente fase de desarrollo adquiere especial intensidad en la década final del reinado de Fernando I, desde la convocatoria del concilio hasta su muerte en el año 1065. La segunda fase, grosso modo, viene a coincidir con el importante reinado de Alfonso VI, el segundogénito del rey Fernando, sucesor suyo en León y de su hermano Sancho II en Castilla. Y vamos a situar su correspondiente hito de referencia en la celebración de otro importante concilio, que es el de Burgos del año 1080, al que tradicionalmente la historiografía se ha referido como el ámbito de decisión en que se adoptó de manera generalizada el rito romano en los territorios de León y de Castilla. Como veremos, la cosa no resulta tan sencilla, pero no sería un error considerar la Asamblea burgalesa como la simbólica expresión de una pactada injerencia pontificia que por vez primera iba a contribuir de manera muy significativa a modificar la vida eclesiástica en León y en Castilla. En esta secuencia hay que entender el tercero de los hitos. A finales de abril de 1148, el Papa Eugenio III hacía entrega al emperador Alfonso VII de la Rosa de Oro. Era la primera vez que un monarca peninsular recibía un reconocimiento tan elevado por parte de la sede apostólica. Era también la expresión de unos estrechos vínculos entre la realidad eclesial castellano-leonesa y la curia pontificia, forjados a finales de la centuria anterior y muy bien anudados en el transcurso de esta tercera fase, cuyo desarrollo situamos entre 1129 y 1155. Los aproximadamente 30 años siguientes, desde la separación de los reinos de León y Castilla en 1157, a raíz de la muerte del emperador, hasta mediados de la década de 1180, se corresponden con la cuarta de las fases que nos proponemos analizar. En ella la Iglesia muestra madurez y
cierta conciencia de protagonismo corporativo, más perceptible en el ámbito del Reino de Castilla que en el de León, y por ello utilizaremos como hito de referencia un importante acontecimiento eclesiástico protagonizado por los obispos castellanos, el Sínodo de Segovia de 1166, en el que, durante la minoría de edad de Alfonso VIII, la Iglesia asume una importante cuota social de responsabilidad en medio de una crisis política generalizada. Llegamos así a la quinta y última fase de la que nos ocuparemos. Cronológicamente se corresponde con los últimos años del siglo XII y los primeros del XIII. Es el momento de la reacción de los reyes frente a una Iglesia demasiado consciente a estas alturas de su irreemplazable papel institucional. Esta reacción se transforma en un significativo ataque, el más decisivo hasta la fecha, contra la Libertas Ecclesiae. La confrontación que entonces se inicia acabará en la completa sumisión de los obispos al poder del rey antes de que finalice el siglo XIII. El desarrollo de esta fase resulta también más elocuente en Castilla que en León, pero sin duda afecta a ambos reinos. En cualquier caso, si un hecho referencial nos permite traducir en imágenes la nueva y patente posición de fuerza de la monarquía frente a la Iglesia, es sin duda la cruzada de las Navas de Tolosa de 1212. A través de ella, Alfonso VIII, líder de la cristiandad peninsular y, en consecuencia, responsable de la Iglesia de su reino, ofrece al Papa y a todo el occidente cristiano el fruto de su triunfo político en forma de victoria sagrada. Iniciamos entonces brevemente el repaso de la primera fase a la que hemos hecho referencia, el programa político religioso de Fernando I. Desde un punto de vista ideológico, el reinado de Fernando I tiene una extraordinaria importancia. Fue el primer monarca peninsular que, después de la caída del reino hispano-godo, articuló un programa de legitimación en buena medida protagonizado por la Iglesia, y de resultas del cual los obispos, después de más de 300 años de actividad ensombrecida por el brillo de la monarquía, fueron capaces de recuperar una posición central en el panorama sociopolítico. La articulación de un programa de estas características se explica por la convergencia de tres factores o tres circunstancias. La primera, la gran necesidad que tenía el rey Fernando, de legitimar su acceso al poder tanto en León como en Castilla, fruto en ambos casos de sendas intervenciones militares. En segundo lugar, el ambiente de violencia que se había apoderado de los territorios de León y de Castilla y que desde comienzos del siglo XI venía afectando de manera particular a las instituciones y a las personas eclesiásticas. Sin duda, la propaganda de Fernando I, que quiso presentarse como signo de pacificación, magnificó los hechos, pero todo apunta a que esos hechos sí se estaban produciendo. Sirva de ejemplo el asesinato del obispo Jimeno de Astorga en el año 1028, un hecho en modo alguno aislado. Y finalmente, la tercera de las circunstancias es que, en conexión con este ambiente de violencia, se produce la configuración, en torno a 1020, de una propuesta eclesiástica destinada a paliar los efectos de esta violencia. Estamos ante una versión del movimiento de la paz de Dios, de impronta cluniacense, adaptada a la realidad del conjunto de la península a través de la figura del famoso abad obispo Oliva. El argumento, en síntesis, de su propuesta era que el legítimo poder de un rey debía garantizar básicamente dos cosas: la reforma de la Iglesia y la paz social, considerando ambas circunstancias como íntimamente asociadas.
Fácilmente puede entenderse que un rey como Fernando I, necesitado de legitimidad y que había asumido el poder en medio de un clima de violencia social generalizado, viera en la propuesta del carismático abad obispo Oliva la fórmula adecuada para justificar un gobierno fuerte avalado por la Iglesia. Esto significaba hacer propio un serio programa de reforma que, resituando a esa Iglesia en el centro del sistema, fuera capaz, con su bendición, de garantizar una paz social impuesta con mano firme. La articulación programática de todo ello se corresponde con el Concilio de Collanza de 1055. Allí se pusieron las bases de un programa renovador en materia eclesiástica, pero fuertemente enraizado en la propia tradición peninsular. Un programa que proclamaba el predominio indiscutible de la realeza, pero que convertía a los obispos en poderosos instrumentos de una acción reformadora, políticamente orientada a la propia consolidación de la monarquía. Después de siglos de penumbra, la figura de los obispos se hacía visible en el escenario peninsular. Pasamos así a la segunda de las fases, la que se corresponde con Alfonso VI y la reforma que en ese momento tiene lugar, visibilizada especialmente a través del Concilio de Burgos de 1080. Como saben ustedes, la consolidación de Alfonso VI en el trono de León y de Castilla prácticamente viene a coincidir con el acceso a la cátedra de San Pedro de ese gran papa que fue Gregorio VII. Esa coincidencia introdujo un decisivo factor en las relaciones del monarca con sus obispos, el de la reforma gregoriana, o la reforma romana. Para el Papa, la reforma significaba, ante todo, la unidad disciplinaria de la cristiandad latina bajo su estricto control. Y ese objetivo, en el inicio mismo de su gobierno, de su pontificado, Gregorio VII lo asoció en la península a la reconquista pontificia. A Alfonso VI se le planteaba un curioso dilema. Por un lado, nunca fue hostil a los aspectos disciplinarios de la reforma romana, que, salvo en lo tocante al rito litúrgico, no planteaba cosas muy distintas a las del reformismo peninsular impulsado por su padre como cobertura de legitimación política. Es más, debidamente gestionado, ese reformismo podía proporcionarle un plus de legitimación en sus aspiraciones hegemónicas sobre el conjunto peninsular. En este sentido, la aceptación de la reforma papal podía reportarle el marchamo de ortodoxia que un papa agradecido no dudaría en concederlo. Pero por otro lado, la forma de presentación de esa reforma, envuelta en aspiraciones papales de soberanía peninsular, resultaba para Alfonso VI sencillamente inaceptable. Para el rey castellano-leonés resultaba de vital importancia separar ambos temas, reforma y reconquista, en el discurso papal. Y para ello estrechó los vínculos que su padre había establecido con la poderosa abadía de Cluny. Es sabido que su gran abad, Hugo, mantenía serias discrepancias con el Papa Gregorio VII, y una de las no menos importantes era la de su escaso entusiasmo ante las iniciativas bélicas del pontífice. La estrecha alianza con Cluny fue un contrapeso que sin duda contribuyó a evitar los planes intervencionistas del Papa en los reinos de León y Castilla y, en consecuencia, a separar reforma y reconquista en la estrategia papal. La estrategia del rey, por su parte, funcionó y finalmente, en la primavera de 1080, se llegó a un acuerdo definitivo: reforma a cambio de renuncia pontificia a la reconquista. Este es el significado profundo del Concilio de Burgos, reunido bajo la presidencia de un legado papal
el cardenal Ricardo de Marsella. ¿Qué papel jugaron los obispos en todo ello? ¿Cuál fue su postura ante la introducción del rito, o mejor dicho, de la reforma romana? Frente a una minoría de obispos incondicionalmente papistas, para el grueso del episcopado, que no era hostil al reformismo, el tema específico del rito, vital para Roma, era un escollo insalvable. Para algunos de ellos, pensemos por ejemplo en Diego Peláez de Iria, Compostela, o en Pedro de Braga, el rito toledano era manifestación de una sagrada tradición que no sólo había sido expresión de permanencia de la fe, sino cauce identitario de la vieja iglesia hispanogoda, renacida con fuerza en Collanza. Para ellos, por tanto, el rito romano no dejaba de ser una novedad y, por tanto, una injerencia sospechosa. Se inicia entonces una tensa relación en que las alianzas estratégicas entre las instancias afectadas, monarquía, pontificado y episcopado, van cambiando al hilo de los acontecimientos, hasta que la partida la acabó ganando el rey. Tras la represión de los obispos recalcitrantes, la alianza cluniacense, personificada en el primer arzobispo de Toledo, Bernardo de Severac, le acabó reconciliando nuevamente con el Papa. El balance final es claro. El estímulo adquirido por la Iglesia castellano-leonesa como fruto del impacto de la reforma gregoriana no se llegaría a perder. Los últimos años del reinado de Alfonso VI, así como los del convulso reinado de su hija Urraca, constituirán un momento significativo en el que un elevado número de concilios respaldados por la sede apostólica dará cuenta de la vitalidad del episcopado castellano-leonés. Y una de las manifestaciones, o de las muestras de esa vitalidad será la elección, precisamente, de nuevas diócesis y entre ellas, naturalmente, la de Porto en el año 1114. Pasamos así a la tercera de las fases que les anunciaba. Los años del reinado de Alfonso VII, básicamente entre 1129 y 1155. El reinado de Alfonso VII constituye un tiempo de armonía en las relaciones entre monarquía e iglesia, tanto a nivel del episcopado del reino como en lo que se refiere a la curia pontificia. La explicación resulta relativamente sencilla. En lo que respecta concretamente a la Iglesia castellano-leonesa, conviene tener en cuenta dos consideraciones. La primera, la violencia del periodo precedente, el reinado de Urraca. Esta violencia acabó agotando al conjunto de la sociedad y a la propia Iglesia, y esta finalmente aceptó de grado la posibilidad de un gobierno fuerte encarnado por el rey Alfonso como único medio para superar los efectos de la crisis. Por otro lado, ese violento periodo no había sido institucionalmente estéril para la Iglesia. Su proceso de institucionalización no se detuvo en él, como hemos visto. Incluso puede decirse que fue la Iglesia y sus recurrentes reuniones conciliares las que proporcionaron un argumento de cierta coherencia a la desvertebrada sociedad castellano-leonesa, de la mano de figuras tan significativas como Bernardo de Toledo o como Diego Gelmírez de Compostela. Es verdad, sin embargo, que este imparable proceso de institucionalización requería, para su consolidación, de un adecuado marco de tranquilidad sociopolítica, y ello también se traducía en la necesidad de una monarquía fuerte e incontestable. Ambas circunstancias, por tanto, favorecieron la materialización de un pacto no escrito, consistente en la aceptación de una autoridad política fuertemente apoyada por la Iglesia, a cambio de una favorable actitud hacia ella, en orden a satisfacer sus objetivos de consolidación institucional. Pasamos a la cuarta de las fases indicada, esos años de madurez y de sueños de emancipación de la Iglesia
que transcurren entre 1157 y 1185. La madurez institucional alcanzada por la Iglesia durante el reinado de Alfonso VII, en un contexto políticamente difícil e inestable como fue el de las décadas que siguieron a su muerte, se tradujo en la forja de una poderosa conciencia eclesial que unía superioridad moral a capacidad de articulación social y política. La muerte de Alfonso VII no solo trajo la división de los reinos de Castilla y de León, sino que derivó en una situación de extraordinaria debilidad en la que el primero de estos reinos, tras el fugaz reinado de Sancho III, quedó en precario los muchos años que duró la minoría de Alfonso VIII. Tampoco la situación del reino leonés de Fernando II resultaba demasiado boyante, dadas las dificultades económicas y militares a las que hubo de hacer frente. Se iniciaba un periodo difícil que no se superaría hasta la década de los 80. Será en Castilla donde la Iglesia se vea obligada a hacer un mayor esfuerzo de liderazgo social. Destaca en este sentido la celebración de una solemne sesión conciliar celebrada en Segovia en el año 1166, en la que el conjunto de los obispos del reino, bajo la presidencia del arzobispo Juan de Toledo, se erigió en auténtico árbitro de la situación. Para Peter Linehan, que en su día dio a conocer las actas de este interesantísimo concilio, el arzobispo supo actuar como el líder político que necesitaba el reino en un momento de fractura social y también de interinidad en el ejercicio del poder. De hecho, los obispos hicieron un llamamiento al conjunto de los súbditos del monarca en defensa del reino bajo pena de excomunión y asimilaron tal defensa a los beneficios espirituales de quienes peregrinaban a Jerusalén. Otras excomuniones se dirigían a los que desde dentro del reino turbaban la paz de los cristianos. De este modo, y apelando al principio romanista de la omnium utilitas, la Iglesia asumía una tutela sobre la gestión del reino que evocaba modelos ministeriales de poder muy cercanos a los de la dorada época hispano-visigoda. Esta superioridad moral, traducida en arbitraje político, evocaba también el deseo reformista de una efectiva materialización de la libertas ecclesiae. De hecho, el sínodo segoviano había condenado la investidura laica y había rechazado la intromisión de los seglares en cuestiones concernientes a la Iglesia. Estas muestras de fortaleza, que permitían a la Iglesia en un ejercicio de autoestima situarse moralmente por encima del poder político, serán frenadas en seco por Alfonso VIII cuando, superada la minoría, sea capaz de imponer su programa de control sobre el conjunto del reino, resituando a la Iglesia en el plano de una estricta subsidiariedad. Entramos así, ya para finalizar, en la quinta y última de las etapas que les proponía en este análisis. Ese programa de control sobre el conjunto del reino lo traduce la Cancillería castellana desde 1180 en fórmulas que subrayan el papel del monarca como defensor de la cristiandad hispánica, es decir, responsable de la cristiandad universal en el ámbito peninsular y de manera particular en su propio reino. En un momento en el que, en torno al acontecimiento de Hattin y el destino de Jerusalén, la sensibilidad por los asuntos cruzados se situaba en la epidermis de la sociedad, Alfonso VIII construye un discurso ideológico sobre la imagen del campeón de la fe y defensor de la cristiandad, una imagen sin duda apreciada por la sociedad y sobre todo por la beligerante actitud cruzadista de la sede apostólica. Pero la defensa sobre la parcelada realidad cristiana de su reino generaba en Alfonso VIII un sentimiento de paternalista protección sobre su Iglesia, de la que obviamente esperaba el agradecimiento y la leal sumisión.
Las cotas de presión sobre los eclesiásticos comenzaron a manifestarse como algo difícil, muy difícil de soportar. Una situación que alcanzará su clímax cuando la predicación de la famosa Cruzada de las Navas vaya precedida de un sistemático saqueo de los bienes de la Iglesia y de sus rentas. Aunque la nueva reubicación de la Iglesia en el plano de la subsidiariedad respecto al poder contaba con el apoyo de no pocos eclesiásticos cercanos al trono, otro sector de esos eclesiásticos, añorando viejos sueños de emancipación, asumió posiciones críticas frente a la monarquía. Estas críticas adoptaron con frecuencia formas sutiles de presentación. Pensemos en la importancia que adquiere el culto a Tomás Becket en Castilla, apenas producida su rápida canonización en 1173. Es evidente que la devoción de no pocos obispos castellanos hacia esta víctima martirial del intrusismo regio no podía sino evocar la actualización de un mensaje incómodo para la monarquía. Pero llegó a haber incluso también confrontación abierta. En los últimos años del reinado se produce el único episodio de abierto enfrentamiento entre Iglesia y monarquía. Fue protagonizado por el obispo Fernando González de la sede de Burgos, un hombre cercano al rey, pero que se atrevió a denunciar ante Inocencio III un buen número de abusos regios. La crisis acabaría en nada, pero la oportuna muerte del Becket castellano, apenas unos meses después, pudo relacionarse con el viraje decididamente autoritario en la política eclesiástica del monarca. La Cruzada de las Navas impondría finalmente la lógica de su indiscutible peso sobre la Iglesia del Reino y sus obispos. Nada más, muchas gracias.